la recuperación del PowerPoint del ponente, de mi amigo y colega, el profesor Jesús Vegazo, gracias a la intervención una semana más estelar de Pedro de Saínte, que socio, amigo y que nos ha echado 2 veces el cable. Estamos hoy aquí en la segunda sesión de este mes de agosto de 2018 de los encuentros con el 5º centenario de la primera vuelta al mundo, que es una actividad que, como sabemos, organizamos desde la Asociación de Amigos del Libro y las Bibliotecas y el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, que viene celebrándose de manera prácticamente ininterrumpida, salvo algunas circunstancias de fuerza mayor, que siempre las hay por agendas de algún ponente, desde enero del pasado año 2017, y que con una periodicidad mensual nos viene trayendo algún aspecto de la circunnavegación de la primera vuelta al mundo, que sabemos que tuvo en Sanlúcar su alfa y su omega en 1519 y en 1522, o bien de la Europa de la época. El ponente que nos acompaña hoy, como decía, el profesor doctor Jesús Vegazo Palacios, sanluqueño, historiador, especialista en en Edad Moderna y además en economía de la Edad Moderna, es alguien a quien se puede, sin empacho y sin hacer un elogio del ponente de manera gratuita, tildar de imprescindible. Los estudios de historia económica, y lo dice alguien que echó los dientes en historia económica del Imperio Romano, de la romanidad, son algo verdaderamente imprescindible, porque son lo que verdaderamente nos acerca a la cotidianidad, a la vida real, a la vida del día a día del mundo que estudian. Son muchísimas horas. Hacer lo que hace mi colega, el doctor Vegazo, amén de la docencia, por supuesto, en el terreno de la investigación, representa horas y horas de dedicación a documentos que algunos han considerado menores, porque precisamente no estudian lo majestático, no estudian siempre lo imperial, no estudian siempre lo supuestamente áulico e importante, cuando verdaderamente es esa documentación. Y aquí en Sanlúcar de Barrameda tenemos el archivo de la Fundación Casa de Medina Sidonia, el archivo ducal de Medina Sidonia, que también conoce el profesor Vegazo, que con sus miles, millones de documentos nos está hablando de la vida real y cotidiana de las personas que tuvieron que ver con la circunnavegación, por ejemplo, que tuvieron que ver con la vuelta al mundo, por ejemplo, que tuvieron que ver con Sanlúcar a lo largo de su historia. Hoy el profesor Vegazo nos va a acercar, a través de la figura de Maximilian von Siebenbürgen, yo alemán cortito, a la cosmovisión europea de la época, es decir, a cómo Europa se contemplaba a sí misma, se entendía a sí misma y entendía al mundo, y cómo la vuelta al mundo tuvo mucho que ver con el cambio de la cosmovisión europea. Por tanto, no solamente vamos a hablar de algo tan económico como es la geografía, la cartografía y la ordenación del mundo, sino algo tan verdaderamente interesante como es el pensamiento, la historia del pensamiento, cómo la humanidad se ha entendido a sí misma y cómo la circunnavegación resultó fundamental para el cambio de mentalidad, la evolución de las mentalidades, quizá junto a la imprenta en Alemania en 1468, quizás junto a la reforma luterana, fueron algunos, la reforma de la religión, fueron algunos de los hitos fundamentales de la historia del pensamiento en la Europa del último milenio, que no es poco. Nos va a acercar a ello mi compañero y amigo, el profesor Vegazo, a quien no le robo más tiempo. Simplemente le reitero nuestro agradecimiento por parte de la Asociación de Amigos del Libro y también del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda por estar aquí. Mar Rey Bueno se excusa y expresa su gran envidia por no poder estar aquí, y te manda un abrazo y te manda un saludo, y simplemente volver a reiteraros nuestro agradecimiento, apuntar, porque luego se me olvida, que volveremos en septiembre con una conferencia cada lunes, el lunes 3, 10, 17 y 24, tendremos una conferencia de la circunnavegación cada lunes. El lunes 3 empieza el profesor Francisco Sánchez Montes, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Granada, con una conferencia en torno a 1492, y el lunes 10 nuestra amiga y compañera, la profesora doctora María del Carmen Rodríguez Duarte, que está al fondo de la sala, tendrá su ponencia
tendrá su ponencia, que el otro día no, gracias Carmen, que el otro día no conseguía yo recordar que era ella precisamente quien abrirá, quien continuará con las ponencias el día 10. O sea que recordemos que en septiembre, el lunes día 3, el lunes día 10, el lunes día 17 y el lunes día 24 tendremos a el profesor Francisco Sánchez Montes, la profesora María del Carmen Rodríguez Duarte, y a los también colegas e historiadores María del Carmen Maestre y Rafael Montaño García, que anda también por el fondo de la sala, que nos hablará también en las sesiones de septiembre. Una vez más, muchas gracias, y Jesús, muchísimas gracias. Disculpa los avatares informáticos. No te preocupes. Y muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia en este acto. Y comentarles que estoy encantado de estar aquí con ustedes compartiendo esta conferencia que, como bien ha explicado el doctor Manuel Parodi, se enmarca dentro de la conmemoración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo Magallanes Elcano. Ante todo, darte las gracias, Manuel, por haber contado conmigo. Es verdad que lleva mucho tiempo atrás de mí, pero circunstancias personales, profesionales, sobre todo familiares, pues me ha sido imposible. Pero bueno, estoy en mi tierra y estoy muy agradecido, por cierto. También al Ayuntamiento de San Luis Barrameda y a la Asociación Luis de Guilas. Miren, mi conferencia está basada en un artículo que tuve la posibilidad de publicar en el Centro de Estudios de la Comarca Noroeste de Cádiz, el CECONOCA, y tenía como objetivo fundamental restituir, recuperar la dimensión histórica de Maximilian von Siebenbürgen, que ha sido maltratado por la historia, ha sido condenado al olvido, a la damnatio memoriae, y ha sido un personaje, a mi juicio, fundamental para el éxito de la primera vuelta al mundo. Claro, posiblemente como es alemán, o transilvano, o incluso flamenco, pues a los historiadores de la primera vuelta al mundo no le ha llamado mucho la atención. Es cierto que no tiene la proyección mediática del archiconocido geógrafo de Piacenza, Antonio de Pigafetta, ni de Francisco de Albo, ni de Hernando Bustamante, ni de Ginés de Mafra, pero jugó un papel esencial en que la primera vuelta al mundo culminara con éxito. ¿Por qué digo esto? Fundamentalmente por dos cuestiones. Primero, Maximiliano von Siebenbürgen es una persona de una erudición sobresaliente, amigo personal de Erasmo de Rotterdam, ni más ni menos, espía, secretario imperial y miembro de la Secretaría Imperial de Carlos V, embajador de Leopoldo I, emperador de Austria, y además, él se va a encargar fundamentalmente de convencer al emperador Carlos V para que financie y para que apoye el proyecto de navegación de Fernando de Magallanes y de Ruy Faleiro, ni más ni menos. Por tanto, yo creo que merece un lugar en la historia de la primera vuelta al mundo Maximilian von Siebenbürgen, que se mueve entre tinieblas, porque no existe ninguna imagen, no hay ningún retrato oficial de Maximiliano von Siebenbürgen, y lo enigmático de su procedencia lo hace fascinante en todos los sentidos. ¿Por qué tiene esa gran importancia Maximilian von Siebenbürgen? Primero, acabo de decir que convence al emperador para que financie una expedición hacia Occidente, el proyecto presentado por Fernando de Magallanes y Ruy Faleiro, para alcanzar la especería, las Islas Molucas, llegando por Oriente y buscando un paso, una boca, un estrecho en esa tierra llamada América, ese continente, esa franja continental continua desde el círculo polar ártico al Antártico, pero que ya se sabía que había un paso, un estrecho. Lo veremos ahora en la cartografía porque es muy interesante. De hecho, Maximiliano von Siebenbürgen y Hernando Magallanes conocía, yo tengo la certeza absoluta de que conocía que había un paso. O sea, que no fue fortuito el descubrimiento del estrecho de Todos los Santos, como así lo bautizó Fernando Magallanes el 1 de noviembre de 1520. No, ni mucho menos. Ya hubo, yo creo que tenía información confidencial, muy sensible, sobre exploraciones geográficas secretas de la corona de Portugal. Y de hecho, entre el año 1501 y 1502, los portugueses iniciaron una expedición a las costas patagónicas, encabezado por Gonzalo Cabeiro, y va a llegar al umbral de los 50 grados latitud sur. Es decir, estamos prácticamente en lo que la misma boca del estrecho de Magallanes, es decir, el cabo de las 11.000 vírgenes, como sí lo bautizó Magallanes cuando encontró la boca. Eso lo veremos en los mapas, no hay ningún problema, eso está totalmente documentado
Y es una teoría que digamos que se enfrenta a la historiografía oficial. O sea, Magallanes iba seguro que iba a encontrar un paso. O sea, no fue algo fortuito, ni mucho menos. Y en segundo lugar, evidentemente, Maximilian von Siebenbürgen va a pasar a la historia porque va a difundir la llegada a San Lucas de Barrameda por toda Europa de la nao Victoria de Juan Sebastián Elcano, a través de una larguísima carta escrita en latín, dirigida a su gran protector, el cardenal arzobispo de Salzburgo, un nombre muy extraño, Matthaus Lang von Wellenburg, su gran protector. A partir de aquí se difunde la noticia como la pólvora. Rápidamente esa carta, en latín, se convierte en un opúsculo epistolar y se edita bajo el sugerente nombre de Moluccas Insulis, sobre las Islas Molucas. Hay una primera impresión en Colonia, en enero del año 1523, y a partir de aquí comienzan a editarse ejemplares en Roma, en París y en Viena. En definitiva, que estamos ante un personaje enigmático, pero apasionante, como veremos a continuación. Mi conferencia se va a articular en torno a 3 ejes vertebradores. En primer lugar, voy a partir de la fecha emblemática del 6 de septiembre de 1522, de todo el mundo conocida, la llegada de Juan Sebastián Elcano, la nao Victoria, a la bahía de San Lucas de Barrameda. Esa fecha emblemática marca un nuevo paradigma, un cambio de paradigma, una nueva reformulación cartográfica del Imago Mundi, de la imagen del mundo. Se supera de una vez por todas la geografía de Claudio Ptolomeo y se impone definitivamente la obra de Martin Baxemüller, el que va a nombrar América al nuevo mundo, al Mundus Novus de Amerigo Vespuccio. Se impone ya definitivamente la obra de Martin Baxemüller, donde aparece ya América, y aparece ya una nueva cosmovisión de lo que es la plenitud global del planeta Tierra. El segundo eje, pues vamos a navegar por las procelosas aguas de la biografía de Maximilian von Siebenbürgen, también llamado Maximiliano Transilvano, o de Transilvania. Veréis que hay una gran controversia sobre su lugar de nacimiento. Uno lo sitúa en Transilvania, la Valaquia, otro en el Sacro Imperio Romano Germánico alemán, y otros en Bruselas, flamenco, no se ponen de acuerdo. Además, para más INRI hay otro Maximilian Verges de Zevenbergen, y hay una gran confusión entre este y Maximilian Verges de Zevenbergen. Ahora lo iremos explicando conforme veamos el PowerPoint. Y el tercer eje vertebrador de mi conferencia se articula en torno a De Moluccas Insulis, la obra que va a pasar a la posteridad en latín, de Maximilian Transilvano, en 20 fragmentos, en los cuales voy a hacer un análisis crítico desde el punto de vista antropológico, geográfico, literario, incluso filosófico. Así que sin más dilación, porque el tiempo corre y tendría que extenderme un poquito más, pero no va a dar tiempo, voy a ir leyendo el PowerPoint y iremos haciendo algunos comentarios sobre las imágenes que soportan ese texto, ¿de acuerdo? Pues sin más dilación, vamos a comenzar. Me pongo mis gafas porque si no lo veo. Comenzamos con el cambio de paradigma, el cambio de modelo, es decir, la nueva reconfiguración de la cartografía en torno al nuevo Imago Mundi. Comenzamos con la difusión de un nuevo paradigma, la Tierra es esférica, demostrado ya empíricamente cuando da la primera vuelta al mundo, Magallanes. La nao Victoria alcanza San Lucas de Barrameda, como todos saben, el 6 de septiembre de 1522, nada nuevo. La Armada de la Especería había demostrado científicamente o empíricamente la finitud, la tangibilidad de la Tierra, su esfericidad, con el transporte de la prueba irrefutable de su éxito, 381 costales de clavo, equivalentes a 528 quintales. Además cargaba la nao Victoria costadillos de canela, nuez moscada, palo de sándalo, procedente de las Molucas. El éxito de la expedición de Magallanes, Elcano representó un revolucionario paradigma de dimensión de la Tierra, referencia temporal que separaba dos concepciones antagónicas del globo terráqueo: el mundus novus, el mundo nuevo de Amerigo Vespuccio, ya no eran las Indias occidentales como creía Cristóbal Colón, incluso una vez muerto, o sea, pensaba que había llegado a las Indias occidentales. Es el mundo nuevo, al cual se va a bautizar con el nombre de América, y tradicionalmente se atribuye a Martin Baxemüller, al cartógrafo de Nuremberg, el que le pone el nombre a América. Él tenía contacto con Amerigo Vespuccio, pero realmente quien le puso el nombre, quien le sugirió a Martin Baxemüller
El nombre de América fue otro cosmógrafo alemán, hay que recordar que la escuela cartográfica alemana estaba a la vanguardia junto con la portuguesa, de nombre, creo recordar, Matías Rickmann. Ese es el padre del concepto de América, Matías Rickmann. Por tanto, hay que hacer justicia. Como ve la historia, hay que revisarla y hay que moldearla en función de los nuevos descubrimientos. El mundus novus, el mundo nuevo, el nuevo mundo de Américo Vespucio frente a la geografía de Claudio Ptolomeo, totalmente desfasada. El imago mundi, es decir, la imagen del mundo, quedaba definitivamente completada. La Tierra como planeta, en su dimensión geográfica y cosmográfica, alcanzó su definitiva plenitud, para definirse de distintas escalas astrológicas y geográficas. Aquí pueden ver perfectamente, este es un mapa mundi del cardenal Giovanni Salviati. Vamos a ver muchos mapamundi, muchos planiferios, mucha cartografía de la época, para que ustedes vayan viendo cómo va evolucionando los continentes. Se conocía en el mundo antiguo 3 continentes únicamente: Europa, parte de África y Asia. Y en medio un inmenso mar, un inmenso océano. El mare tenebrosum, el mar de las tinieblas, el océano Atlántico, con 2 límites perfectamente limitados: el Cabo de Finisterre, Finisterrae, fin de la tierra, y Gibraltar, con las columnas de Hércules. Non plus ultra terrae, o non terrae plus ultra, no hay tierra más allá. Ese era, digamos, el axioma que dificultaba la navegación más allá de Gibraltar y más allá de Finisterre. No querían perderse en el mare tenebrosum, en el mar de las tinieblas. Aquí pueden ver ese planiferio de cardenal Giovanni Salviati de 1525, donde ya esta cartografía parte de la costa oriental de Sudamérica. Vamos a ver ya la biografía de Maximilian von Siebenbürgen, o si me lo permiten, vamos a decir Maximiliano Transilvano, aunque ya digo que hay una gran confusión sobre su enigmático lugar de nacimiento. Transilvania, quizá, Valaquia, Alemania, es el Imperio Romano Germánico, Bruselas, no se sabe muy bien, pero hay una serie de indicios, de pruebas indiciarias, que nos permiten afirmar que él era flamenco, que nació en Bruselas. Su enigmático origen: Maximiliano Transilvano Bruxellensis, así firma él sus poemas y sus escritos eruditos, ¿no? Pudo haber nacido en el año 1485 en el Principado de Transilvania, Reino de Hungría, asolado por Sulimán el Magnífico, sultán otomano, que va a vencer a los húngaros en la batalla de Moax en 1526, y ahí va a morir el propio rey Luis II. Según las últimas investigaciones, pudiera ser hijo de su protector, el cardenal arzobispo de Salzburgo y obispo de Cartagena, Matthaus Lang von Bellenburg, un hijo no reconocido por parte del cardenal, pero protegido. Esta hipótesis se sustenta en una carta enviada por el humanista Pedro Martí de Anglería, que va a ser educador del propio Maximilian von Siebenbürgen, al obispo el 30 de diciembre del año 1514. En ella se refiere al nuevo secretario imperial de Carlos V como un hijo de Lang. Esa prueba es irrefutable, aparentemente. Un joven alemán, Juvenem Germanum, llamado Maximiliano. O sea que ya tenemos aquí 2 lugares de nacimiento, o bien Transilvania o bien Alemania. Juvenem Germanum, joven alemán. Este adjetivo puede denotar su procedencia alemana e incluso de los Países Bajos. Aquí tenemos el retrato de Matthaus Lang von Bellenburg, cardenal arzobispo de Salzburgo y después también de Cartagena, estuvo en España. Historiadores húngaros y romanos, claro, sugieren que era hijo primogénito de un noble transilvano llamado Maitreya de Transilvain, von Siebenbürgen, es que en alemán Transilvania es de Siebenbürgen, asesinado en esta batalla famosa de Moax en 1526, ante el avance de los turcos otomanos de Sulimán el Magnífico. Incluso va a morir, yo digo, el propio rey Luis II. Claro. Hay una carta de Nikolaus Olah, o Nicolaus Olahu, arzobispo de Esztergom, primado de Hungría, 1493-1568, remitida al arzobispo de Lund en 1534, donde subrayaba su cercanía con Maximiliano Transilvano, con el que compartía patria común. Es decir, ya tenemos otro motivo de confusión. El propio arzobispo reconoce que él era de Transilvania. Aquí tenemos un grabado de la época de Nikolaus Olah.
o Nicolaus Olajú. Estas conjeturas demuestran la enorme complejidad de identificar el lugar de nacimiento de Maximiliano. Sin embargo, ha pasado a la historia como Maximiliano Transilvano. La teoría más plausible, según mi criterio, refrendada con documentos de archivo, apunta a que, con probabilidad, naciera en Flandes, quizá en Bruselas. Esa es la teoría más plausible. Hijo de Jean Merte, primogénita del orfebre Jean Merte y de Lucas van Zevenbergen, que fue maestro orfebre, burgués de Bruselas, ayuda de cámara y sellador del propio emperador Maximiliano I, y que falleció en Bruselas en 1505. O sea, aquí ya tenemos un parentesco demostrado de que posiblemente hubiera nacido en Bruselas. Este, digamos, que es el mapa de los Países Bajos, de Flandes y la República Holanda en 1658. Continuamos con esta enigmática procedencia de Maximilian von Siebenburgen. Claro, pero no debemos confundirnos con el noble neerlandés Maximiliano de Verges, barón de Zevenbergen, quien frecuentaba también la corte imperial de Carlos V entre 1518 y 1519. O sea, que tenemos aquí dos Maximilianos, uno de Siebenburgen y otro de Zevenbergen. Y los historiadores se han confundido totalmente. Yo lo he diferenciado porque he leído muchas comunicaciones no españolas, porque en España esto es totalmente inédito, se lo anticipo. He tenido que traducir muchas comunicaciones a congresos, en italiano, en alemán, y he llegado a esa conclusión. Aparecen dos Maximilianos, pero este no es, ni mucho menos. Y aquí está la explicación. Su apellido Zevenbergen no guarda relación con Siebenburgen. Hemos dicho que Siebenburgen significa Transilvania. Zevenbergen alude a una pequeña localidad holandesa a 50 kilómetros al norte de Amberes, muy cerca de Breda, en la municipalidad de Moerdijk. Y aquí tenemos el único retrato que he encontrado en un medallón, en una subasta alemana, de Maximiliano de Verges. Ahora se ve perfectamente Maximiliano de Verges, además nació en el año 1483, 2 años antes de Maximiliano Transilvano. Es decir, la confusión es total y absoluta. Ahí tenía 35 años, como ven ahí. Es decir, que estamos hablando del año 1518, cuando se acuñó este medallón de bronce. 1483 más 35, 1518. Es decir, estaba en la corte imperial de Carlos V. Dos Maximilianos. Esto me ha costado muchísimo trabajo porque, claro, confunden los Maximilianos, algunos historiadores, entonces he tenido que hilar muy fino. Digo, Zevenbergen no es Siebenburgen. Efectivamente, ahí está la clave. Vamos a seguir avanzando. Tú me avisas, Manolo, cuando... Cumplió sus obligaciones en la administración imperial con eficacia, estando físicamente en la dieta de Colonia, está documentado, en 1505, y en la de Constanza en 1507. Hablamos de Siebenburgen, no de Zevenbergen, de Maximiliano Transilvano, vaya. En 1511 fue enviado por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano I, a entrevistarse con el propio rey de Inglaterra, Enrique VIII. En 1512 viajó por toda Italia en misión diplomática secreta. El 24 de febrero de 1512, Maximiliano informará a Matthäus Lang von Wellenburg, el famoso obispo de Gurk, Corintia, del saqueo de la ciudad de Brescia por parte de las tropas francesas al mando de Gastón de Foix, que era sobrino del propio rey de Francia, Luis XII. Aquí tenemos un retrato imperial de Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, obra de Martín Durero, 1519. Se ve bien, ¿no? Vale. Este es el educador de Maximiliano Transilvano, Pedro Martí Anglería, era humanista italiano, y una acotación, Maximiliano, como era una persona de una gran erudición, él admiraba a los humanistas italianos, concretamente a Pico de la Mirandola, que como saben sentó las bases del manifiesto humanista italiano en el 400, y sobre todo de Marsilio Ficino, que difundió el neoplatonismo por Florencia y desde ahí a todas las repúblicas italianas, ¿no? Es decir, que estamos ante un personaje de una talla intelectual muy elevada, aparte de que era un magnífico diplomático, espía y secretario imperial. Maximiliano Transilvano ocupó la Secretaría General del cardenal Lang von Wellenburg, claro, su protector y supuesto padre. No está demostrado, Ingresó a la corte española, donde fue cordialmente acogido por este humanista que ven aquí, Petrus Marti de Anglería, humanista italiano. Y en diciembre de 1519, Transilvano publicó un opúsculo dedicado a su colega y también secretario imperial, Johannes Alemanus, conteniendo 5 textos alusivos a las felicitaciones del conde palatino Federico por la coronación imperial de Carlos en la ciudad de Aquisgrán, en 1520.
Seguimos buceando en la biografía de Maximiliano. Transilvano fue testigo privilegiado de las celebraciones de la coronación de Carlos I el 23 de octubre de 1520 en la ciudad de Aquisgrán, una ciudad, como saben, emblemática, de una gran significación imperial, porque ahí donde se coronó Carlomagno. El 25 de diciembre del año 1800 fue coronado como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Por tanto, Carlos V quería recordar su procedencia imperial. Permaneció al lado del emperador, del César, en su viaje a la dieta de Worms, donde el humanista veneciano Girolamo Balbi pronunció un discurso en nombre del rey de Hungría y Bohemia, Luis II, que morirá en 1526, de quien fue preceptor. Durante la dieta, el monje agustino Martín Lutero entregó a Maximiliano los títulos y el contenido de las obras sospechosas de herejía. Una semana más tarde fue a ver a Lutero, Maximiliano, para despedirlo del emperador. O sea, que tenía también contacto con el monje agustino, que, como saben, va a llevar a cabo la reforma protestante. Aquí tenemos al César, a Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, joven, muy joven. Concretamente es un retrato de Carlos V de Bernard van Orley de 1519. Con el tesón de oro, con ese prognatismo mandibular, típico de los austres mayores. El consejero imperial embajador de la corte rusa Sigmundum de Heberstein, 1486-1566, sostiene que Transilvania compartió inquietudes intelectuales con Johann Hoffmann von Grubenchel, uno de los grandes intelectuales de la Europa del Este, delegado de Estiria, quien sería recibido por el emperador Carlos I en Molins del Rey el 5 de noviembre del año 1519. Acabó sus estudios con Pedro Martí de Anglería, humanista italiano, cortesano con los Reyes Católicos, miembro y cronista del Consejo de India entre 1520 y 1526, y fue quien se encargó, Pedro Martí de Anglería, de encargar la redacción del viaje de Magallanes y de la nao Victoria. Ya estamos aquí estableciendo conexiones con la primera vuelta al mundo, como ven. El recorrido es largo, pero al final llegamos a buen puerto. Aquí tenemos el único grabado que he encontrado de este embajador imperial, Sigmundum de Heberstein. Nombres rarísimos, ¿no? Sí, Sigmundum de Heberstein, 1517. Cultivó la poesía, publicando en el año 1507 el poema Dieta de Constanza, en el que Transilvano se presentó como Maximilianus Transilvanus Bruxellensis. Ella afirma como que había nacido en Bruselas. En esta composición poética advertía a las doncellas de Constanza de que no se enamorasen y no se dejasen engañar por los príncipes participantes en la citada dieta, que las cortejaban. Estadista, humanista, habilidoso diplomático imperial, erudito, poeta, amigo de Erasmo de Rotterdam y de Alfonso de Valdés, uno de los grandes baluartes del humanismo en España, secretario del Consejo Privado de Carlos V, miembro de la Cancillería Imperial, eje vertebrador del núcleo humanista en la corte del César, promotor de la expedición de Magallanes. Le recuerdo que estaba casado con Francisca de Haro, que era sobrina de Cristóbal de Haro, ese empresario mercader burgalés que financió la construcción de las 5 naos. Por cierto, Francisco de Haro era amiga íntima de Fernando de Magallanes. O sea, la conexión es total. ¿Transilvano era sobrino político entonces de Cristóbal de Haro? Me ha costado trabajo encontrarlo, pero sí, se casó con Francisca de Haro, hija de Diego de Haro, hermano de Cristóbal de Haro, mercader burgalés con plaza en Lisboa, y amiga íntima de Fernando de Magallanes. Por eso, Maximiliano Transilvano va a convencer a Carlos V de ese viaje hacia Occidente. Además, ya le digo que tenía información secreta de esas expediciones hacia la Patagonia por parte de Gonzalo Coello, de 1500, aparte también de la cartografía de Martin Baxemüller y del globo terráqueo de Schoner, que veremos ahora, que es muy interesante. Verán ustedes que está el Pacífico ya está descubierto antes de que llegue Vasco Núñez de Balboa en 1513. Ya está cartografiado. Es lo que se llama la territorialidad del secreto. Muy interesante, porque rompe con lo que es la historiografía oficial. Cosas que ya sabía Magallanes. Claro, lo sabía perfectamente Magallanes y Maximiliano Transilvano. Aquí tenemos un retrato de uno de los grandes humanistas españoles, que es Alfonso de Valdés, amigo de Maximiliano Transilvano, obra de Jans Cornelitz, 1531. Se casó en mayo de 1521 con Francisca de Haro. Aquí tenemos hija de Diego de Haro.
comerciante en Amberes, hermano de Cristóbal de Haro, principal inversor de la expedición de Magallanes y mercader en la plaza de Lisboa. Era amiga de Fernando de Magallanes. Aquí tenemos la gran conexión. En 1522, Transilvano adquirió el castillo de palacio de Houten en Ramsdok, entre Bruselas y Amberes, a 10 kilómetros al oeste de Malinas. Junto al emperador navegó a España en julio del año 1522 y allí tuvo las primeras noticias del extraordinario viaje de Juan Sebastián Elcano. De hecho, a finales de septiembre del año 1522, el César Carlos V encarga a Maximiliano Transilvano que entreviste a 3 supervivientes de la Nueva Victoria: a Juan Sebastián Elcano, a Francisco de Arbo y a Hernando de Bustamante. Y en base a esa información de los derroteros ignotos y de las posiciones geográficas de Magallanes y Elcano, envía la carta, la prolija carta, a su preceptor y protector, Matthaus von Wellenburg. Meses más tarde regresó a los Países Bajos, estableciendo su residencia oficial en el castillo de Houten. Ahora veremos el castillo, es impresionante. Entró al servicio de Margarita de Austria, hija del emperador de Austria Maximiliano, y de María de Hungría, y tía, por tanto, de Carlos V, y encabezando una delegación diplomática por el país. Este es el castillo, la residencia oficial de Maximiliano Transilvano, el castillo palacio de Houten en Ramsdok, residencia oficial de Maximiliano Transilvano. Vamos acabando ya la biografía. Su esposa Francisca falleció prematuramente el 31 de mayo del año 1530, cuando solo tenía 24 años. Contrajo segundas nupcias con Caterina de Mol, hija de Roland, señor de impronunciable Le Pont, y de Cambrai, burgomaestre de Bruselas, era alcalde de Bruselas, el padre de Caterina de Mol, y fallecida en el año 1584. Tuvo 2 hijos naturales reconocidos: Maximilian en 1523, de su concubina Caterina, y hija, creo que no, Caterina Nix y Jean en 1527, de más desconocida, casada con otro mercader flamenco llamado Henry van Einbeke. En 1538 fue definitivamente ennoblecido con su entroncamiento al linaje Serroelhorst unos meses antes de su muerte, que ocurrió en septiembre de 1538. Maximiliano mandó construir un suntuoso palacio también frente a la iglesia de Saint-Thon en Bruselas, y un año antes pues va a comprar a Robert de la Marck de Arenberg otro castillo y el dominio de Boishut en Meise, a 10 kilómetros al norte de Bruselas. Este es el famoso castillo de Boishut en Meise, adquirido por Transilvano en 1537. Vamos directamente a la carta que envía el 5 de octubre de 1522 Transilvano a su protector, el cardenal arzobispo de Salzburgo, Matthaus Lang von Wellenburg. Y la impresión de esa larga carta en formato de opúsculo epistolar llamado de Moluccas Insulis, sobre las Islas Molucas. El título es mucho más largo en latín, muy largo. Decirles que la traducción al castellano apareció entre los manuscritos privados del cosmógrafo mayor de Indias y fundador del Archivo General de India, Juan Bautista Muñoz y Ferrandis. Ese manuscrito, que traducía de latín al castellano, llegó a manos de otro gran historiador del siglo XIX, Martín Fernández Navarrete, que va a escribir La primera vuelta al mundo en 1837, que a su vez va a servir de base para la publicación de Polifemo Miraguano, el libro que se compra perfectamente, se basa precisamente en la obra de Martín Fernández Navarrete, del 37. Esta es la portada de Moluccas Insulis, como ven, en latín. Ahí habla de Maximiliane Transilvani. En fin, la confusión está lista. Bueno, como secretario imperial de Carlos I, envió el 5 de octubre del año 1522 una carta al cardenal arzobispo de Salzburgo, Matthaus Lang von Wellenburg, notificándole los acontecimientos de la expedición de Magallanes y el regreso a San Lucas de Barrameda de Juan Sebastián Elcano. Previamente, Juan Sebastián Elcano remitió en septiembre del año 1522 un breve informe a la corte de Carlos I, a la corte en Valladolid, anunciando el descubrimiento de un estrecho austral. Yo mantengo la tesis de que no descubrió absolutamente nada. Eso ya estaba perfectamente cartografiado con la expedición portuguesa de Gonzalo Coello, en 1501 y 1502. Además, lo van a ver ustedes en el mapa, en el planisferio de Martin Batsemule de 1507. Satisfac
Se ve la bandera portuguesa precisamente cerca del Cabo de las 11.000 Vírgenes. El Cabo de las Vírgenes que da entrada a la boca, al estrecho de Todos los Santos, el estrecho de Magallanes. Dice, claro, lo que pasa es que no podía decirlo Maximiliano, es que había espías en la corte imperial de Carlos V, portugueses, había muchos portugueses, no podía desvelar esa territorialidad del secreto. Anunciando el descubrimiento de un estrecho austral que pasaba por la tierra firme de vuestra merced, es decir, Sudamérica, al mar de la India, es decir, el mar del sur, el océano Pacífico. Claro, perdona, es que Sí. cuando los portugueses tampoco podían hablar porque haber explorado Magallanes era violar Tordesillas. Exactamente. Eso, Por ahí estaban todos callados. más callados que en misa. Claro. Efectivamente, había una tensión en las cortes de Manuel I el Afortunado y de Carlos V de no revelar, evidentemente, lo que se estaba explorando geográficamente. La cartografía era un documento de Estado. Estado porque, claro, podías controlar pasos geoestratégicos para el comercio internacional y, de hecho, con la primera vuelta al mundo se asientan las bases de la configuración de los grandes imperios ultramarinos del siglo XVI y siglo XVII. El imperio británico, el imperio francés, el imperio español, por supuesto, gracias a esta primera vuelta al mundo. Es que la trascendencia que tuvo la primera vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes, esto es un inciso que hago en esta conferencia. Cualquier país del mundo que tuviera la suerte de partir la expedición de Seleuco Barrameda, alfa y omega, el principio y el fin, pues harían unos festejos y unas conmemoraciones, vamos, a nivel mundial. Continuamos. Informado del regreso de la nao Victoria, el emperador comisionó a su secretario, Maximiliano Transilvano, para tomar declaración en varios interrogatorios a los supervivientes. Ya hemos dicho que son 3, Juan Sebastián Elcano, Francisco de Albo y Hernando de Bustamante. La misiva se imprimió en Valladolid el 24 de octubre del año 1522 bajo el sugerente título de Moluccis Insulis, sobre las Islas Molucas, resultado de las entrevistas realizadas por Transilvano a Juan Sebastián Elcano, a Francisco de Albo y a Hernando de Bustamante. De Moluccis Insulis se publicó en Colonia en el año 1523 por el impresor Eucarius Hotthorn, primera publicación del opúsculo epistolar de Maximiliano Transilvano, relatando las peripecias, los descubrimientos geográficos, los territorios ignotos descubiertos por Magallanes Elcano. Esta es la portada del ejemplar impreso en Roma. En julio del año 1523 ya se está difundiendo la noticia por toda Europa del feliz arribo de la nao Victoria en la bahía de San Lucas Barrameda. La segunda edición fue publicada en París en manos del editor Pierre Viact, imprimiendo cientos de ejemplares. A continuación, en noviembre de citado año, circuló por Roma obra de Vinicio Calvo, quien se quejaba de la mala calidad de la copia recibida de mecenas, literato y arzobispo de Abruzzo, Francesco Chiericati. Es importante Francesco Chiericati porque él va a permitir el ingreso en la corte española de un viejo conocido, Antonio de Pigafetta. Chiericati era protector de Antonio de Pigafetta y lo trajo a España en 1510. Y estaba muy interesado en la llegada a San Lucas Barrameda de la nao Victoria. Cuando el informe de Transilvano fue publicado, los pilotos y cartógrafos del taller de cartografía de la Casa de Contratación de Sevilla tuvieron que modificar los cálculos y las referencias geográficas. Fue un hito realmente como el descubrimiento del fuego o la máquina de vapor de James Watt. Fue un descubrimiento histórico, único, una gesta descomunal. Esta es la publicación italiana de Vinicio Calvo de 1523, o sea, prácticamente recién llegado Juan Sebastián Elcano a San Lucas Barrameda. Ahí también pone Maximiliano, Transilvani, Caesar, A Secretis, Epístola, etcétera, etcétera. Continuamos. La epístola impresa de Maximiliano Transilvano alcanzó notable éxito en toda Europa. Ha sido considerado la primera revisión oficial de la cartografía terrestre impuesta por intelectuales y religiosos del siglo XV, inspirándose estos en geógrafos y cosmógrafos de la antigüedad clásica, Heródoto de Halicarnaso, Cayo Plinio el Joven, y Claudio Ptolomeo. Todo va a ser revisado e incluso el propio Transilvano afirma que es mentira la cartografía antigua. Esta es la nueva cartografía, gracias a Juan Sebastián Elcano.
La redacción en latín facilitó su lectura, que contribuyó a la universalización del contenido, y esa difusión internacional de la Odisea magallánica se vio favorecida por la estancia de un viejo conocido, Matthaeus Lange, en Nuremberg en noviembre de 1522, junto al arzobispo de Abruzzo, Francesco Chiricati, 1480-1539, ambos comisionados del Papa León X para asistir a la reunión del Reichstag, que es una dieta o una asamblea política del Segundo Imperio Romano Germánico, donde se reunían los príncipes electores. Chiricati, aquí está otra de las grandes conexiones, que había sido protector de Antonio de Pigafetta, a quien trajo a España en su séquito en 1510, se interesó por el documento. Obtuvo una copia que remitió, como visto, al editor romano Minicio Calvo. Del éxito de su tirada nos da una idea el elevado número de ejemplares publicados que circularon por toda Europa. Ya sí que se conoció la gesta magallánica, la gesta de Juan Sebastián Elcano por toda Europa en torno al año 1523. Y la correcta transmisión de esa información va a ser Maximiano Transilvano. Por eso digo que ha sido maltratado por la historiografía de la primera vuelta al mundo. Y mi misión como historiador es recuperar su memoria histórica y que tenga por lo menos un pequeño capítulo, aunque sea flamenco o alemán o transilvano, pero hizo mucho por la difusión de la primera vuelta al mundo por toda Europa. Está al servicio de la corona de España. Efectivamente. Aquí otra portada, está en color, muy bonita, de Molucas Insuli, otra vez, sobre las Islas Molucas. El opúsculo impreso de Transilvano encierra valiosas aportaciones geográficas y topográficas de la navegación de Magallanes. Describe el viaje en tono laudatorio, en primera persona, en determinados pasajes, con el fin de exaltar la admirable singladura oceánica. Esto es un comentario crítico que yo hago personalmente, después de leerla, que yo les recomiendo que lo lean, porque es un... Antonio Pigafetta, por supuesto, que es el Sancta Sanctorum, ¿no? Pero Maximiano Transilvano, su obra es extraordinaria, y además que te engancha y vas leyendo hasta que llega al final, ¿no? De pluma versátil, contundente y pulcra, reconstruye las vicisitudes de la travesía, compilada en 20 fragmentos narrados por orden cronológico, que ahora iremos comentando. El texto está concebido como un relato de viaje, sin los encorsetamientos de las instrucciones oficiales. Es de muy fácil lectura. Los datos históricos reflejan que el manuscrito original desaparecido de Juan Sebastián Elcano no es otro que la carta de Maximiano Transilvano. Esta es otra gran novedad, ¿no? Posiblemente Maximiano Transilvano recuperara esa carta y la incluyera en su De Molucas Insulis. Esta es la carta que envía Juan Sebastián Elcano, fechada el 6 de septiembre de 1522 en San Lucas, dirigida a Carlos V, de la feliz llegada, de que se había completado la vuelta al mundo y que había llegado pues, en la nueva victoria. El relato de viaje se alimenta de la experiencia personal de los marineros y oficiales en torno a sus observaciones y vivencias, incardinadas en la configuración de una más amplia percepción de la realidad terrestre. Transilvano reconstruye mentalmente las coordenadas del viaje al no ser sujeto activo, reelaborando y reescribiendo lo escuchado durante las entrevistas. Se viaja, se navega, se transita, se explora, y es precisamente esa búsqueda la que da sentido al viaje. El narrador parece empatizar emocionalmente con el relato, vivencia mediatizada por el asombro y el temor ante lo desconocido. Eran auténticos intrépidos, ¿no? La supervivencia de los tripulantes de la Victoria, con el bagaje del sufrimiento y de la muerte, alcanza su expresión épica en la escritura de Transilvano, donde convergen la heroica del viaje y los infortunios que aventuran el fracaso. Aquí tenemos otro planisferio, ahora veremos muchos planisferios de la época, del Atlas de Agnese, de 1544, uno de los más famosos de la época. Ahí se ve perfectamente la ruta que siguió la expedición Magallanes-Elcano. ¿Vale? Vamos ya a analizar cada fragmento de una forma muy sintética. Tienen mi artículo en el CECONOCA, en el Centro de Estudios de la Comarca Noroeste, y ahí podrán leerlo mucho más completo, ¿no? El primer fragmento desvela el objetivo del viaje, la búsqueda de la especería en el Aurea Chersonesa, la Malaca, ciudad portuaria especiera vigilada estrechamente por los portugueses. Recordad que el globo terráqueo estaba dividido en dos hemisferios: el hemisferio oriental bajo la jurisdicción de la corona de Portugal y el hemisferio occidental
bajo la jurisdicción de la Corona de Castilla. Abunda en la sospecha de que en aquellas islas remotas, llamadas Molucas, el rey de Portugal, Manuel I el Afortunado, 1469-1521, se aprovisionaba de especias como la canela, el clavo de olor y la nuez moscada. Atribuye esa obsesión por encontrar la especería al deseo de navegar hacia el mediodía y virar a poniente, para burlar así el control portugués. Él conocía perfectamente en Magallanes que había un paso. Si no hubiera un paso, era un suicidio. Es que eso es de sentido común. Si la cuarta tierra, como se llama América, había claro, América, Asia, Europa y África. Si la cuarta parte de la tierra era un continuo continental, desde el polo ártico al antártico, era imposible llegar a la especería. Por tanto, tiene más sentido, es decir, esos argumentos indiciarios alcanzan incluso la categoría de una verdad, de que existía un paso, un estrecho ya descubierto y cartografiado. El resultado, la circunnavegación del globo terráqueo como metáfora de la condición humana. La variación del mundo conocido refleja el replanteamiento del origen de la especería, de lo que se creía era el más allá, el plus ultra de Luigi Marliano. Recordar que Luigi Marliano era un humanista milanés que va a recomendar al César Carlos V que en su escudo de armas pusiera en torno a las dos columnas de Hércules el plus ultra, para expresar el dinamismo del nuevo imperio de Carlos V. Plus ultra, claro que hay más allá. Ya digamos que se defenestra definitivamente el non terrae plus ultra de la antigüedad. Y eso también porque Luigi Marliano estaba en la corte de Carlos V. Maximiliano sostiene que el área geográfica abastecedora de la especie no correspondía a la toponimia cartografiada durante siglos, sino a un territorio difuso, fuera de las demarcaciones conocidas, un mundo extraño, según Transilvano. Todo lo escrito desde la antigüedad era en cierta forma falso, categóricamente falso, como resultado de la experiencia personal y de tránsito de Juan Sebastián Elcano. O sea, desmontaba ya la teoría cartográfica de Heródoto de Halicarnaso, de Cayo Plinio II y, por supuesto, de el gran Heródoto, ¿no? Aquí tenemos un retrato de Manuel I, el afortunado, el gran enemigo de Carlos V. Seguimos avanzando. Segundo fragmento. El secretario imperial alude a las bulas alejandrinas intercaetera, dictada por el Papa Alejandro VI en 1493, en virtud de las cuales definió una línea de demarcación, un meridiano, una línea imaginaria que va de polo a polo, partiendo del Ártico septentrional al Ártico austral, al Antártico austral. Todas las islas y tierras firmes descubiertas o pendientes de descubrir a 100 leguas al oeste de las Islas Azores pasarían a formar parte de los Reyes Católicos. Transilvano se centra en el Tratado de Tordesillas, un acuerdo suscrito el 7 de junio del año 1494 entre representantes de los Reyes Católicos y los del rey de Portugal, Juan II, 1455-1495. Se estableció el reparto de las zonas de navegación y conquista del Océano Atlántico y del Nuevo Mundo, mediante un meridiano situado a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, a fin de evitar conflicto de intereses entre España y Portugal. El hemisferio oriental pasaría a formar parte del Reino de Portugal, mientras que el occidental quedaría bajo jurisdicción de la Corona de Castilla. Aquí tienen las demarcaciones, las líneas de demarcación, área de influencia de Castilla y de Portugal, en virtud de las bulas alejandrinas, intercaetera y Tratado de Tordesillas. Maximiliano evoca una novedosa forma de conjugar verdad e historia, desde la experiencia del descubrimiento de nuevos territorios. Había que dejar de creer en lo que especialmente había dado soporte a los antiguos geógrafos y cartógrafos para establecer sus teorías. Las reflexiones de Transilvano ponen de relieve la conquista de una nueva era, la modernidad renacentista y antropocéntrica, como apertura temporal hacia lo nuevo. La primera vuelta al mundo no solo definió los límites de la imagen de la Tierra desde una óptica territorial, sino que expandió el concepto del más allá, el plus ultra, de Luigi Marliano,
en su forma ontológica de experimentación del mundo, simbólica y espiritual. Ahora lo iremos viendo. El más allá como síntesis de lo incógnito y de vastos territorios inexplorados, donde el relato histórico tenía sentido. Nuevo planisferio, este del espía italiano Alberto Cantino, 1502. Vean la costa oriental de América del Sur, se interrumpe bruscamente ahí, y da la impresión de que hay un paso, que hay un estrecho. Este era un espía italiano de la corte de los Medici, Alberto Cantino, 1502. Posiblemente tenía información privilegiada de la expedición a las costas patagónicas de Gonzalo Coello. Posiblemente, claro. Vamos a seguir avanzando. Vamos a acabar con el segundo fragmento. Las experiencias personales de los marinos y oficiales de la expedición justificaba empíricamente la variación de las fronteras hasta entonces aceptadas sin discusión. Los científicos se construían en la experiencia aprendida, navegando hacia las Molucas, pero desde América. Herodoto de Halicarnaso y Gallo Plinio II serán reemplazados por Pedro Mártir de Anglería o Vasco Núñez Balboa. Bueno, este planiferio es sencillamente espectacular. Solamente hay dos en el mundo, en la Universidad de Yale y en la Biblioteca Británica. Corresponde a un gran cartógrafo de Nuremberg llamado Henricus Martinus Germanus, y vean, Sudamérica siempre se ha llamado la cola de dragón. Vean cómo aparece Sudamérica, este mapa del año 1489, 3 años antes del descubrimiento de América. Aparece ahí como adosado a Asia, y se ve perfectamente. Hay aquí un estudio de un catedrático de la Universidad de Montevideo, un tal Martinique, que hace un paralelismo de la toponimia del mapa de Henricus, vamos a ponerlo aquí, Martellus Germanus, y la actual. Este es el planiferio físico de Henricus Martellus Germanus, 1489. Ven ahora. Esto aporta este catedrático llamado Martinique, y él encuentra semejanzas y similitudes. Este es un mapa físico de Sudamérica con respecto a esa cola de dragón que aparece añadida a Asia. Y identifica ríos, lagos, Titicaca, llanuras, golfos, cabos. Qué casualidad, ¿no? 3 años antes de llegar Cristóbal Colón a la isla de Guananí, en las Antillas Mayores. Bueno, esto para que reflexionemos simplemente. Hay una renovación de lo que es el enfoque cartográfico del descubrimiento de América. Hay muchos profesores, sobre todo sudamericanos, chilenos y argentinos, que están en esa línea de investigación. Tercer fragmento. Muy rapidito. Adquiere una nueva dimensión narrativa, ya que Maximiano pudo asesorar al César en la tramitación de la licencia del viaje, claro. Su mujer era amiga íntima de Fernando de Magallanes, Francisca de Haro. El texto destila una profunda erudición sobre la cosmografía de principios del siglo XVI al detallar la hipótesis sobre la navegación de Magallanes hacia Occidente, que le permitiera localizar un estrecho al Mar del Sur u Océano Pacífico. Ahí tenemos el estrecho de Magallanes o el estrecho de Todos los Santos, descubierto el 1 de noviembre del año 1520. Y allí arriba ven ustedes ya el cabo de las 11.000 vírgenes, hoy Cabo Vírgenes, que da entrada ya a ese paso, a esa boca, a ese laberinto de fiordos, de canales, de bancos de algas laminarias que se adherían a los timones de las 3 naos, ¿no? Creo que fueron 38 días, tardaron en atravesar con tormentas, acosados por los patagones. Es decir, fue terrible, ¿no? Fue un tormento. Sigamos avanzando, año 1670. Ahora ya verán la cartografía, que es muy interesante. Tercer fragmento. El relato arranca en el año 1518, año en que pasa de Portugal a Castilla Hernando Magallanes, capitán de la armada de Manuel I de Portugal, como resultado de las desavenencias con el soberano luso, y que había navegado por aguas del Índico hacía tiempo, Magallanes. Esto ya se sabe. También ingresó en la corte castellana el mercader Cristóbal de Haro, debido a las restricciones impuestas a los factores comerciales extranjeros por Manuel I, el afortunado. La narración se adentra en las motivaciones personales de este traslado a la corte de Carlos I. Aquí tenemos un retrato muy conocido, anónimo, de Fernando Magallanes. Este es el fragmento más largo, pero los siguientes son más cortos. Presentaron al César el proyecto de navegar hacia Occidente para alcanzar las Islas Molucas de la Especería,
a un menor coste que el trazado oriental de los portugueses. ¿Por qué será? Es la gran pregunta que yo me planteo. Que ya estaba descubierto el paso. Además, estaba obsesionado. Es que ni siquiera el resto de capitanes de la flota sabía el derrotero que seguía el almirante. Él sí lo sabía. Si no hubiera oído un paso, no hubiera ido hacia el sur, continuamente hacia el sur. Tiro hecho, efectivamente. Eso ya esas pruebas iniciales se convierten ya en una hipótesis que se puede confirmar. Las aprehensiones de Transilvano describen la tesis cartográfica y geopolítica defendida en 1518 ante la corte castellana por una delegación diplomática portuguesa que, además de acusar a Magallanes y Cristóbal de Haro de traición, se empeñó en convencer a Carlos I de que el plan de Magallanes era una quimera. Claro, no le convenía que navegase hacia el sur y descubriera el paso, porque claro, ahora viene la justificación. Los portugueses intentaban impedir por cualquier medio que los españoles pudieran acceder al Pacífico, al Mar del Sur, por Occidente, y afectar a sus intereses comerciales en Java, China y la isla de Molucas. Claro. Aquí tenemos otro retrato del joven emperador Carlos V, también de Bernard von Orley. El emperador y su consejo manifestaron gran escepticismo por la incertidumbre de la empresa, por los peligros que amenazaban la navegación. En ninguna manera se creía haber pasaje ni navegación por las partes de Occidente para ir a Oriente. Claro, era una técnica para confundir a los espías portugueses. Claro que había un pase, había una boca, había un laberinto de canales. Finalmente, Carlos I ordenó aparejar, bastimentar y armar con cargo a la hacienda imperial 5 naos para que fuesen al viaje, nombrando capitán de todas a Magallanes. Se le encomendó navegar a la parte austral hasta comprobar si aquella tierra firme, lo llama esa barrera irritante, esa barrera infranqueable que era América, tenía fin, y encontrar un pasaje por donde pudiera acceder al Mar del Sur y lo llevase directamente a las Islas Molucas de la especería. Estas son las Islas Molucas, otro mapa del año 1594 de Petrus Plancius, también alemán, de Molucca Island. Maximiliano plantea la legitimidad de los descubrimientos de derroteros ignotos desde la territorialidad del secreto, es decir, la articulación de una política de Estado sobre cómo proceder y proteger lugares asociados a secretos, especias, riquezas, tierra de cultivo, etc. Desde Valladolid las negociaciones se llevaron con discreción, claro. Cristóbal de Haro era comerciante conocedor de lo que había en China y de los secretos de la tierra. Tenía información, claro, conocía la obra de Martin Wassermüller, Universal de Cosmografía, y también, por supuesto, los mapas de Knesse, en fin, tenía gran información confidencial. Esta sería la corte de Valladolid, de 1574, obra de Brown y de Hohenberg, donde estaba la corte de Carlos V. El cuarto fragmento, el secretario imperial, se centra en el avituallamiento y preparación de las 5 naos para emprender el viaje: la Victoria, Santiago, San Antonio, Concepción y la capitana Trinidad. Aunque Transilvano describe la salida de Magallanes del puerto de Sevilla el 10 de agosto de 1519, elude referirse a la estancia de la Armada en Sanlúcar, ciudad de la que va a partir o le va a dar ancla el 20 de septiembre. Él no cita en ningún párrafo a Sanlúcar Barrameda, cita Sevilla. Hay una cita indirecta que veremos al final de la conferencia. El texto se ajusta a un itinerario lineal, sin artificios retóricos y muy bien hilvanado o articulado. La expedición alcanza las Islas Canarias, arriba a las de Cabo Verde, y navega a América o tierra firme, en dirección suroeste. Llegan al Cabo de Santa María, cerca de Punta del Este, Uruguay, derrotero donde el capitán lebrijano, que también iba buscando ese paso, Juan Pedro de Solís, murió el 20 de enero del año 1516, junto a los marineros Pedro de Alarcón y Francisco de Marquina, ejecutados por los guaraníes. Sus cadáveres fueron asados y devorados. Es decir, los guaraníes practicaban la antropofagia, el canibalismo, un ritual de transferencia energética que no voy a explicar porque es muy complejo, pero era una costumbre ancestral. Aquí tenemos el busto de Juan Pedro Solís en la ciudad de Maldonado, en Uruguay. Se quedó cerca de 50 grados latitud sur y el estrecho Magallanes se encuentra a 52 grados
22 segundos latitud sur, muy cerca. Mediante navegación de cabotaje, es decir, paralelo a la costa, la expedición desciende hacia el sur, sin aportar detalles, de la estancia en las costas de Brasil o la bahía de Santa Lucía, Río de Janeiro, llegando a finales del año 1520 al Golfo de San Julián. Aquí la narración se interrumpe o se tiene abruptamente. Maximiliano maneja con habilidad datos de longitud y latitud geográficas. La certitud aparece como una navegación a las mediciones esbozadas por el geógrafo, matemático y astrónomo egipcio Claudio Ptolomeo, quien solo había podido establecer un cálculo real sobre la mitad de lo que era realmente el planeta. Aquí tenemos a Claudio Ptolomeo, cuyas teorías de medición del planeta quedaron totalmente anuladas, ¿no? El quinto fragmento se centra en la asolación de aquellas tierras y la posibilidad latente de ser atacados por pueblos indígenas en la costa del Golfo de San Julián. Marca un ritmo narrativo nuevo. Maximiliano, movido por una curiosidad antropológica, no se resiste a la tentación de describir a los patagones como gigantes. Esto tiene una explicación científica. Hay una regla, la regla de Berman, que dice que en latitudes frías de alta montaña o polares, los seres vivos aumentan sus extremidades. Eso era un biólogo y antropólogo del siglo XIX y él, digamos que formuló esa regla de Berman, ¿no? Por ejemplo, los grizzlies, ¿no? O los osos polares son gigantescos, ¿no? El hombre de las nieves, ¿no? Pues sí, como gigantes. Estuvo la flota amarrada 5 meses para invernar en aquel inhóspito pasaje o paraje. La tensión narrativa de la resistencia indígena a embarcarse en la armada de Magallanes contrasta con la fatalidad y el pesimismo que se atisban en las últimas líneas del fragmento, una premonición de lo que está por ocurrir, es decir, la sublevación, el amotinamiento. Aquí tenemos tierra de patagones, son gigantes, un grabado de Diego Gutiérrez y Jerónimo Koch de 1562. Sexto fragmento. Maximiliano hace referencia al rigor del invierno austral, mayo del año 1520. El texto destila el terror acrecentado por las privaciones del alimento, de refugio y por la sensación de estatismo al atracar las naves. La nao como ecumene, protegido, el ecumene es, digamos, el mundo habitado por el ser humano, en las latitudes templadas, fundamentalmente. La nao como ecumene, protegido, salta por los aires en el momento en el que los españoles ponen pie en tierra. Es el medio que colectiviza la experiencia del viaje, la referencia que cimenta la idea del retorno, es decir, la embarcación, la nao. El espacio geográfico de las costas patagónicas, como dice Transilvano, la mucha destemplanza de la tierra, era percibida por Transilvano como un ecosistema hostil, desolador, deshumanizado y brutal. Vean, la costa de la bahía de San Julián se ajusta perfectamente a la descripción de Transilvano, absolutamente inhóspita y fría. La voluntad de la tripulación de retornar al norte, a latitudes más templadas para combatir los rigores del invierno austral, encuentra la inconada oposición de Magallanes, que ejecuta la disciplina manu militari, es decir, con mano militar, con mano de hierro. La hipotermia, el hambre, la muerte y la pérdida de toda esperanza de encontrar el final de la maldita tierra firme y del paso al mar del sur tensionarán las relaciones entre Magallanes y algunos oficiales, españoles sobre todo. Les conminó a que se alimentase de conchas, ostras de mar y peces, que se calentase con leñas de la costa y se encomendaran a Dios. En fin. Maximiliano ve en Magallanes el arquetipo de héroe homérico, hombre frente a la naturaleza, la vida, el valor y el honor frente a la muerte, la cobardía y la deshonra. Otra imagen de la costa de San Julián, acantilada, inhóspita, terrible, para vivir. Alrededor de Magallanes crece el descontento y la frustración, mientras que la atmósfera que rodea la expedición se torna en amenazante y represiva. Dos mundos antagónicos combaten en una dialéctica sobrenatural, la decepción ante el fracaso y la necesidad de proseguir la empresa. La existencia de tripulantes portugueses en la armada, incluido el capitán, enrareció el ambiente, acusándoles de engañar al mismo emperador. Jamás iban a encontrar las Islas Molucas. Magallanes les había llevado a un infierno helado, donde perecerían. El 1 de abril del año 1520 se amotinan 40 hombres, entre los que destacan el tesorero Luis de Mendoza y el capitán de la Concepción Gaspar de Quesada.
fueron degollados y sus cadáveres descuartizados por orden de Magallanes. El veedor Juan de Cartagena y el clérigo Pedro Sánchez de la Reina, acusados de traición y conspiración, serán abandonados en las remotas costas del extremo sur de la Patagonia y condenados por tanto a la inanición y a la muerte. Retrato del almirante Fernando de Magallanes. Octavo fragmento. El 24 de agosto del año 1520 la Armada zarpa del Golfo de San Julián, aprovechando la ausencia de tormentas, navegó hacia el sur y tras 2 meses de viaje avistaron el Cabo de Santa Cruz en la Patagonia argentina. Este fragmento aborda el hundimiento de la carabela Santiago debido a un temporal, el descubrimiento el 21 de noviembre del año 1520 de las bocas y entradas del Mar del Sur y el amotinamiento del piloto de la nao San Antonio Esteban Gómez, responsable del retorno de la nave a España en mayo del año 1521, tras el apresamiento del sobrino de Magallanes y capitán del barco Álvaro Mezquita. Maximiliano se despliega sus destrezas descriptivas, con elementos asombrosos, itinerarios, cronología, segmentos narrativos, basados en la hazaña de los protagonistas. Se organiza siguiendo principios de selección y jerarquización, cuenta lo que le interesa, sin subterfugios que puedan desviar el discurso narrativo de su verdadero objetivo, el retorno como acontecimiento casi milagroso. Aquí tenemos otro mapa del estrecho de Magallanes, de Jodocus Ondius, 1611. Parece que está al revés, ¿verdad? Está invertido, sí. El noveno fragmento, Transilvano redacta un cúmulo de aprehensiones geográficas que le conduce a la construcción de territorialidades desconocidas. Supera la dimensión cartográfica prevalente tras el descubrimiento del estrecho o pasaje mundo entre el Pacífico y el Atlántico, entre la Patagonia e Isla Grande de Tierra de Fuego. Fractura la conciencia histórica y espacial, ya que el estrecho no permitió la cimentación, permitió la cimentación final del territorio del Pacífico, que se muestra como parte de lo incógnito que fue sobrepasado. La imagen continental de América queda superada, aunque matemáticos, cartógrafos, geógrafos y marinos conocían este paso geoestratégico, por lo que hay que descartar la dimensión de lo fortuito o inesperado. Esto es una alegoría, un grabado sobre la alegoría del paso de Magallanes por el estrecho a bordo de la nao Victoria. El dibujo es de Jean van der Straet y el grabado está hecho por Teodoro de Bray, de 1594. Un breve comentario, basado en el libro séptimo y octavo de Pigafetta. Aparece la nao Victoria, aparece el almirante Magallanes. A la derecha y la izquierda aparecen esas hogueras encendidas por los indígenas patagones, a la cual va a llamar Magallanes Tierra de Fuego. Aparece un patagón gigantesco que está hundiendo una flecha en la garganta para provocarse un vómito, según Pigafetta. Aparece ese animal mitológico de origen persa, Ark, transportando un elefante, sirenas, como ven también ahí, y los dioses romanos Apolo y Júpiter. ¿De acuerdo? Es muy interesante, basado siempre, ya digo, en los libros de Pigafetta. Esto sí que ya entramos ya en materia, ¿no? Esta es la Universal Cosmografía de Martin Batzemuller de 1507. Observen la bandera portuguesa, no está clavada. Miren cómo se insinúa el cabo de las 11.000 vírgenes. Hasta ahí llegó, yo creo, esto es un documento que certifica esa hipótesis, Gonzalo Coello, en 1501-1502. Y intencionadamente, Batzemuller, digamos que desfigura lo que es la entrada al estrecho Magallanes, es decir, a la boca. Ahí está perfectamente. Estamos hablando de una latitud geográfica de 52 grados 22 segundos. O sea, comprobado. Vean aquí ya, aparece ya América. América, y vean ya que está cartografiado también, aparece ya el Océano Pacífico, 1507. Y según la historia oficial, Vasco Núñez de Balboa lo descubrió en el año 1513. Aquí hay algo que no coincide, no encaja. Claro. Son las exploraciones secretas, la territorialidad del secreto. Esa información sí la tenía Martin Batzemuller, este magnífico cartógrafo de Nuremberg. Aparece ya nombres y apellidos, aparece ya por primera vez el nombre de América. Ya digo que el nombre de América se lo propone su ayudante, un cosmógrafo menor, pero muy importante, llamado Matías Rickman.
los globos terráqueos de Johannes Schörner, muy raro, 1515 y 1520. Observen, ya está, hay un estrecho entre la Terra Antártica, o sea, ya se había descubierto la Antártida, y lo que es Cabo de Hornos. Hay un paso que conecta el Mare Tenebrosum, el Océano Atlántico, con el Mar del Sur, el Océano Pacífico. Y está hablando del año 1515. Johannes Schörner. Pero hay más. Ahí se ve con mayor claridad ese paso. Misterioso, esa boca. Y aparece perfectamente cartografiado el Océano Pacífico y el Atlántico. Más. El planiferio de Johannes de Stopnicka, polaco, 1512 y 1513. Observen. 1512. Aparece Zipango, Japón. Y aparece también ya el Pacífico. Y mira dónde acaba la costa oriental de Sudamérica. Intencionadamente en 50 grados latitud sur. También parece que intencionadamente se oculta el paso. Se oculta, no se está diciendo claramente. Claro, es evidente que hay... Claro, Está aquí. está aquí. A ver, ¿quién se atreve a navegar por el estrecho de Todos los Santos, ¿no? Más todavía, más pruebas indiciarias. Heinrich Loritz, Glareanus, suizo, helvético, 1510-1513. Observen, llama su atención, aparece ahí a la izquierda. Voy a utilizar el cursor para que se vea un poquito mejor. Aquí aparece ya América, 1512. Aparece ya registrado el Pacífico, un año antes de Vasco Núñez de Balboa. Y también, curiosamente, marca el paso, el estrecho. O sea que de fortuito descubrimiento, nada. Sabía dónde iba, Magallanes. Más pruebas. ¿Puedes ir con imágenes anteriores y perdona que... Sí, venga, ahora, sí. Un segundo solo. Esta, la de Stopnicka. Date cuenta cómo acaba en América del Norte, lo que no saben. ¿No saben? Lo que no saben lo cortan. Lo cortan. Esto es el Caribe. El Caribe, Va, sí, la antigua. mira, La península de Florida. Lo que no saben, todo el desarrollo de Canadá, Sí, nada. que hoy es Canadá, Alaska y Estados Unidos para Canadá, pero aquí lo tenían perfectamente claro. Es que esta sabía cómo Y además, sí. que sabe cómo va la costa. No sabe cómo va la costa, claro. Pero no, Nada. Tú cuando me querés interrumpir, Manolo, yo... Bueno, aquí se ve perfectamente, ¿verdad?, la costa oriental de América del Sur, y también cartografía la costa occidental de América del Sur, con un gran nivel de detalle. Heinrich Loritz Glareanus, suizo, 1510. Y distingue perfectamente el Atlántico del Pacífico. Y además deja intuir un paso estrecho. Aquí se ve mucho mejor, aún si cabe. América, ya le pone América, claro. Y aquí pues se ve perfectamente ese paso y está cartografiada toda la costa occidental de América del Sur. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué tiempo llevo? Que yo ya me he perdido. ¿Una hora? son las 9:15. Voy a... Un minutito. Sí, ya queda poco, vamos, esto ya Es tan interesante que no... Sí, bueno, Maximiliano sigue cultivando el relato de la supervivencia humana frente a los embates de la singladura. El relato acentúa la idea de la soledad de aquellas islas desiertas, cuya suprema virginidad no desvía la atención ni el objetivo de Magallanes. Transilvano ahonda la relación cuerpo y espacio, un cuerpo expuesto al sufrimiento, al hambre, al escorbuto, a la deshidratación, estados asombrosos y angustiosos asociados al confinamiento y al abandono. El fragmento describe el viaje por el Pacífico, superando vientos y tempestades durante 40 días, hasta alcanzar las Islas Infortunadas el 24 de enero del año 1521. Corresponden a la isla de San Pablo y Puca Puca, en el archipiélago de Tuamotu, en Polinesia Francesa. Finalmente descubrieron una pequeña isla llamada Acacán, hoy Sosán de Rota, archipiélago de las Marianas. Esta es la isla de los ladrones, imagino, donde encontraron fresco aguaje. Aquí tenéis Americae sibi novis orbis nova descriptio de Abraham Ortelius, de 1598, con el Pacífico perfectamente ya cartografiado. Vamos avanzando. Un décimo fragmento. Consolida la tensión narrativa a fin de que el receptor de la carta mantenga la atención. Hilvana el último párrafo del fragmento con el comienzo del nuevo, casi parafraseándolo, lo que garantiza la sincronía de los hechos descritos. Maximiliano explica de forma detallada y precisa las costumbres ancestrales indígenas e introduce el lenguaje simbólico
cargado de religiosidad para proyectar una visión mística del viaje. Dota de cualidades taumatúrgicas, es decir, curativas, a Magallanes, cuando sana milagrosamente al nieto de un rey indígena tras 2 años de calenturas. A raíz de este prodigio se convirtieron al catolicismo el rey y más de 1200 indios. La temática gravita alrededor de la llegada de Magallanes al islote de Masana, creo que he puesto aquí, sí, a la enorme isla de Subut, Cebú, y en la isla de Pascua, el día de Pascua, hemos dicho, el de 1521, gobernado por el rey Subutito. Según Pigafetta era Omitán, no me acuerdo el nombre. Transilvano lo identifica como Subutito. Aquí está la isla de Cebú. Nos vamos ya directamente al 12º fragmento, esos son ya más cortos. Este fragmento refuerza la tesis de que el viaje, además de explorar nuevos territorios, buscar la isla de las Molucas, de las Especias, fue una empresa evangelizadora de conversiones forzosas colectivas de pueblos indígenas idólatras. Aquí encontrará la muerte Magallanes. Efectivamente, la conversión del rey Subutito, la resistencia del rey de la isla de Mactán, la Pulapu, a abrazar el catolicismo, la batalla del 27 de abril del año 1521, en la que fallece Magallanes y 7 españoles. Maximiliano ensalza el martirio del héroe caído, alma integradora de la expedición. Ahí tenemos un monumento, la isla de Mactán, de la Pulapu, actual. Es un héroe de la isla. Maximiliano edifica un marco narrativo dinámico, aunque sigue prescindiendo de referencias cronológicas, no aporta ningún solo año. Le interesan los acontecimientos sustantivos que determinan los sucesos posteriores a la muerte de Magallanes. El texto describe el nombramiento de Juan Serrano como capitán general de la Armada, la feronía del esclavo de Magallanes, un tal Enrique de Malaca, la sublevación del sedicioso Subutito y el probable martirio y ejecución de Serrano en las playas de Cebú. Sí, lo torturan, yo creo que lo torturan, lo ejecutan y lo descuartizan y después se lo comen. Cautiverio y soledad personificada en Juan Serrano sobredimensionan el papel de la embarcación como espacio simbólico de seguridad, de supervivencia ante la barbarie de los cebuanos, el medio de transporte que le retornará a la civilización. Esta es una ilustración que he encontrado de Enrique de Malaca, pero bueno, tampoco lo... El secretario imperial justifica la huida de la flota y el abandono de su capitán general en manos de los cebuanos. Negociar significaba arriesgarse a caer en un nuevo engaño. Siente una atracción irrefrenable por las creencias y costumbres de las comunidades indígenas de otras islas, como la de Porné. Explica la orden de incendiar la Nao Concepción, de 108 toneladas de porte, en las costas de la isla de Bohol, al sureste de Cebú, la distribución de la tripulación, jarcias y pertrechos y armamento entre la Trinidad y la Victoria, y el descubrimiento de las islas de Siloli y de Gibitz, rica en oro y jengibre. Ahí tenemos la situación de la isla de Mactán, de Cebú y de Bohol, las Molucas. Ya queda muy poco. Maximiliano Transilvano recoge información antropológica y económica de este indigenismo insular, detallando ritos tribales, la poligamia, el politeísmo pagano, lunasol, identifica la monarquía con la divinidad y resalta la abundancia de alcanfor, jengibre y canela. Estos son indígenas de la isla de las Molucas, un grabado anónimo del año 1566. Ya queda poco, Decimos estos fragmentos. En esta ocasión recupera el hilo conductor del relato interrumpido en el fragmento anterior. Maximiliano narra el viaje de la Armada desde la isla de Porné hasta la isla de Soló, famosas por sus extraordinarias perlas. A continuación avistaron en el horizonte la ínsula de Gilona, cuyos habitantes, según Transilvano, tenían monstruosas orejas. La deformidad y el politeísmo pagano indígenas frente a la belleza y el orden moral de la Europa cristiana. Dos percepciones enfrentadas pero complementarias, que adquieren mística dimensión en un marco mental, simbólico y geográfico construido a partir de la experiencia subjetiva. Esto es muy interesante porque ahora Maximiliano define el concepto de monstruo. El concepto monstruo tiene para Maximiliano nuevas connotaciones. Las culturas desconocidas no debían ser asociadas a lo monstruoso, sino las empresas europeas de conquista, aparentemente evangelizadoras. Esta digresión permite a Transilvano criticar con extrema dureza el mundo civilizado, Occidente y los europeos, impulsados por la codicia y el ansia de poder. Aquí tenemos a un indígena de la isla de Gilona, con esas orejas monstruosas, un grabado anónimo del siglo XVI. También se refiere Pigafetta a ese fenómeno, ¿no? Sí. Es curioso.
él sí lo vio y Transilvano no, era lo que me Claro, es que Transilvano se nutre de las declaraciones, de las entrevistas, sí. En noviembre del año 1522 la expedición llega a las Islas Molucas, origen de la anhelada especería, en la actual Indonesia. Transilvano evoca la imagen del superhombre nietzscheano, que planta cara al infortunio y de sentido filosófico a la propia muerte. Arquetipo de hombre ideal, encarnación metafísica del navegante intrépido, cuyo código moral va moldeándose desde lo más profundo de su ser. Genera un corpóreo sistema de valores, identificando como bueno y justo todo lo que emana de su voluntad de poder ante la adversidad. Aquí aparece también otra imagen de las Islas Molucas, la Descriptio Insularum Molucarum Nova de Hondius, Ámsterdam, 1633. 17º fragmento, nada más que quedan 3. En las Molucas avistaron pequeñas islas, Tarante, Mutil, Tadore, Maitien y Bandán. Canela, nuez moscada, clavos de olor, se recolectaban de forma natural. Como conocedor de la filosofía socrática y platónica, hemos dicho que era ferviente seguidor de Marsilio Ficino, que introduce el neoplatonismo en Florencia. Maximiliano elucubra sobre la inmortalidad del alma de los hombres, que no fallecían con los cuerpos, según Maximiliano, a referirse a los reyes molucenses y a la veneración del ave manucodiata, o ave de Dios o del paraíso. Tenía poderes también taumatúrgicos, ¿no?, de resurrección. El alma es una forma que no admite la existencia de otra forma opuesta, o sea, la muerte. De modo que cuando el cuerpo muere, había que admitir que el alma no perece, pues su principio existencial es inagotable, según Transilvano, fuente de movimiento indestructible. Aquí tenemos un ave manucodiata, un grabado extraordinario de Konrad Gessner de 1555, también de las Molucas. Una ave muy extraña, ¿no?, dotado de poderes taumatúrgicos y de transmisión de energía. 18º, queda ya muy poco. Maximiliano alardea de profundos conocimientos de botánica, a describir la abundancia de clavodor o girofles, Syzygium aromaticum, en las islas de Tidore, Tarante y Maitien, de canela, Cinnamomum verum, en la isla de Mutil, y de flor moscada, Myristica fragrans, en la isla de Bandán, y de jengibre, Zingiber officinale, común a todas las islas. Aquí tenemos las islas de las especias, las islas Molucas, el monopolio de las especias, en vez de claro. El 19º fragmento, las naos Victoria y Trinidad cargaron costales de especias más valiosas, el cabo de olor, junto a cajas y sacos y costadillos de canela, nuez moscada y palo de sándalo. Llevaron a bordo 5 aves manucodiatas muertas para el emperador. Una de ellas fue regalada por Juan Sebastián Elcano a Maximiliano Transilvano, según su propia confesión. Y lo que hace Maximiliano es enviársela al cardenal arzobispo de Salzburgo, el famoso Matthaeus Lang von Wellenburg, y obispo de Cartagena, Matthaeus Lang, en unión de porciones de canela, nuez moscada y clavo de olor de mayor calidad por su frescura que las especias venecianas y portuguesas. Hay una imagen de clavo de olor, ya conocen perfectamente. El epílogo, por fin, hemos llegado al final de esta durísima singladura, sí, magallánica. Esta es la única referencia a San Luca Barrameda en De Volupis Insulis. Dice lo siguiente, pero a mí me encanta, vamos, tiene un misticismo. Arribaron en salvamento por el discrimen de tantos y tan diversos peligros al puerto de mar más cercano de la ciudad de Sevilla. Está claro que se está refiriendo a San Luca de Barrameda. Lo que pasa es que Maximiliano no sabía cómo se llama esa ciudad portuaria. Hay que recordar que es flamenco, o transilvano, o alemán. Sí conocía Sevilla, claro. Transilvano finaliza su opúsculo epistolar refiriéndose a la partida de la Armada rumbo a España, a la avería de la Trinidad y su retorno a la isla de Tidore. Imagínense si Juan Sebastián Elcano cambia de rumbo y vuelve otra vez por el Pacífico. No se hubiera completado la vuelta al mundo, pero tuvo una decisión realmente heroica, intrépida, mística, de navegar hacia Occidente, es decir, navegar por las aguas enemigas del hemisferio oriental portugués, sin tocar puerto, por el Índico. Bordeó el Cabo de Buena Esperanza, pero claro, tuvo que atracar en las islas de Cabo Verde para avituallarse. No tenían ya agua, no tenían alimento, y el error que cometió los castellanos fue pagar en especie. Y ahí ya los portugueses lo detuvieron y fueron hechos prisioneros, excepto 18 heroicos navegantes que permanecieron en la Nueva Victoria y tuvieron que partir huyendo para no caer apresados en manos portuguesas, ¿no? Y el periplo náutico de la Victoria por el Índico y el Atlántico, sorteando la vigilancia portuguesa hasta que se vio obligada a desembarcar en la isla
de Santiago en el archipiélago de Cabo Verde, bajo jurisdicción portuguesa. Un grave altercado provocó la huida de los 18 tripulantes que permanecieron a bordo hasta que llegaron a San Lucas de Barrameda el 6 de septiembre de 1522. Esta imagen ya la conocen ustedes, la vista panorámica de San Lucas de Antonio van de Vigaer, de Antonio de las Viñas, de 1567, San Lucas, la bahía de San Lucas. Y este grabado me interesa comentarlo porque es muy curioso. Vean esos medallones, aparece en el margen superior izquierdo, obviamente Fernando Magallanes, el almirante de la expedición, por supuesto la nao Victoria. A la derecha aparece Juan Sebastián Elcano, primus circundistime, fue el primero que dio la vuelta completa a la Tierra. Aparece a la izquierda el estrecho de Magallanes, el estrecho de Todos los Santos. A la derecha aparece pues, el lema que le otorgó Carlos V a Juan Sebastián Elcano, primus circundistime. Y abajo, quiero llamar la atención de esos dos medallones. Ahí aparece Francisco Draco. ¿A qué le suena a ustedes? Francisco Dragón. Sir Francis Drake. Efectivamente, este corsaro inglés al servicio de Isabel I de Tudor, que dio la segunda vuelta al mundo. Pero claro, los británicos, como son muy suyos, ellos dicen que fue una expedición pensada para dar la vuelta al mundo, que la de Magallanes Elcano fue, digamos, fruto de la casualidad, que fueron buscando las especias, y que, bueno, Juan Sebastián Elcano navegó hacia Occidente por un... No sé, ellos dicen, los ingleses, que la expedición de Sir Francis Drake tenía la misión exclusiva de dar la vuelta al mundo. Fue la segunda vuelta al mundo. Después vino otra, de Thomas Cavendish, otro corsario inglés, y finalmente, ese último medallón aparece Olivier van Noort, corsario holandés. Va a ser el que va a dar la primera vuelta al mundo para Holanda, entre 1598 y 1601. La de Sir Francis Drake fue de entre 1577 y 1580. La de Thomas Cavendish, pues no me acuerdo de la fecha, ni falta que hace. Nosotros nos quedamos con la primera vuelta al mundo, diga lo que digan los británicos, los ingleses, que fue la de Magallanes Elcano. Por eso aparece ahí, no sé si como crítica, Sir Francis Drake, Francisco el Dragón, este corsario inglés que atacaba continuamente a... ¿La de Francis Drake en qué año fue? 1577 y 1580. Y la de Olivier van Noort entre 1598 y 1601. Pero fue el primer holandés que dio la vuelta al mundo para la República Holandesa, claro. Esa es la simbología que tiene este grabado, que me llamó mucho la atención. Y así lo he puesto. O sea, que en el siglo XVI hubieron 4 vueltas al mundo. La primera, Sebastián Elcano, en Magallanes. La segunda, la de Sir Francis Drake. La tercera, la de Thomas Cavendish. Y la cuarta, la de Olivier van Noort. No sé si se ven ustedes esto, pero a mí me llama mucho la atención. Y epílogo final. 18 ectoplásmicos tripulantes navegantes a los que Maximiliano Transilvano eleva a la categoría de héroes inmortales. La nao Victoria, de nombre profético, embarcación que regresa y supera los embates de las furiosas aguas del Atlántico, del Pacífico, del Índico, 14.460 leguas, decía Pigafetta, ¿no? Unos 50.000, 51.000 kilómetros. Era la traslación del cuerpo de los marinos como elemento metafórico de la degradación de la empresa. Culmina la mayor epopeya del ser humano, la primera circunnavegación terrestre. Y si me lo permite, para acabar la conferencia, he traído un texto que me parece magistral de Maximiliano Transilvano, que describe la llegada de estos tripulantes a San Lucas de Barrameda y a Sevilla, ¿no? Y es el siguiente. Dice: son por cierto estos 18 marineros que con esta nao aportaron a Sevilla, no dice nada de San Lucas desgraciadamente, más digno de ser puesto en inmortal memoria que aquellos argonautas que con Jasón navegaron y fueron a Córchides, de quien los antiguos poetas hacen tanta celebridad. Y mucho más digna cosa es, por cierto, que esta nuestra nao sea colocada y ensalzada entre las estrellas que la que navegó aquel griego, pues que aquella navegó desde Grecia solamente por el mar del Ponto, es decir, por el Pontus Auxinus, ¿no?, el mar Negro, y esta, partiendo de Sevilla, contra el mediodía, y dando de allí vuelta contra Occidente, y pasando por deyuso, es decir, por los usos horarios, o por el meridiano, de nuestro hemisferio, penetró hasta las partes orientales, desde las cuales, tornando contra Occidente, dando vuelta, con diversas reflexiones a todo el globo y orbe de la tierra y agua, volvió a Sevilla, de donde primero había partido. Pues muchísimas gracias.
y buenas tardes.